Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. ¡Llegaron! Vienen pecheando a contramano del dolor. Los que para las faltas se plantan con 22. En cada barrio nació una murga. La murga que te parió. En cada barrio nació una murga. La murga que te parió. En cada barrio nació una murga. La murga que te parió. Qué lindo que era verlos desfilando. La patada partía al cielo en dos. Gloriosa la levita que llevaban, cocida toda tripa y corazón. Murga, murga que naciste yo no sé cuándo, en noches de estrellas, en esquinas de barrio. Murga que olvidaste la ausencia de los conventillos, pero que sin embargo te acordás. Murga del tiempo pasado, pero también del tiempo que llega. Venimos desde el alma del viejo Yotibenco, y nada va a cambiar nuestra pasión, porque somos los hijos del barrio de La Boca, custodios de esta hermosa tradición. Tema bicentenario del día. Claro que sí, los carnavales argentinos. ¿De qué se disfrazó usted? Yo, me da vergüenza decirlo, me disfracé cuando era muy chiquito, tendría 6, 7 años, de cadete naval. Aparezco en una foto con mi hermano, los dos disfrazados de cadetes naval. Para colmo, eran los tiempos en que derrocaban a Perón. Pero bueno, mi familia era antiperonista, ¿qué le voy a hacer? Un homenaje. ¿Cadete naval o marinerito? ¿Cómo era la cosa? Era ese uniforme con el traje blanquito, creo que. No, eso es cadete. Pantalones azules, cadete. ¿Cadete vos? Yo me disfrazaba con lo que había, o sea, todo caserito, ¿no? Una capa, una espada de madera y qué sé yo, podía ser el zorro Yo quería de cowboy, ¿no? De cowboy era más lindo. De Carmen Miranda, me dicen. No es mala idea, pero me caía de los tacos, ¿viste? No, en mi familia en la provincia se usaba muchísimo esta historia, y de Carmen Miranda sí se han disfrazado algunas de mis tías, pero... ¿Sí? ¿Y usted de qué se disfrazó? Mira, te vas a reír con una porque tiene una connotación actual que no tiene nada que ver, pero bueno, a mí el que más me gustaba era un disfraz de galleguita, con el pañuelito y todo lo demás. Ajá. Eso me fascinaba también, de bailaora, todo tenía que ver con esas cosas. Pero el que más me gustaba era cuando un primito y a mí nos disfrazaban a los dos de gatitos. ¿Qué me cuenta? Tiene una connotación, decía. ¿A qué edad usó el traje ese? El de gatito. Gato. Déjelo ahí. ¿Y Graciela se disfrazó? Sí, yo me disfrazaba, o por lo menos las fotos, así lo demuestran, de Ni colombina. siquiera está muy segura. De colombina. No, de colombina. Ajá. O sea, se ve que había un disfraz por ahí siempre las dos veces
que recuerdo que me disfrazaron era de colombina. ¿De Una qué especie era de común? payasa. En busca del Arlequín. Eso, Claro, sí, en sí, busca sí. Qué ¿De lindo. qué era común Claro. disfrazarse? ¿De qué era común, por ejemplo, disfrazarse? Yo creo que de mi No, época de mira, cowboy. de cowboy, Claro. de Annie Oakley, ese me encantaba a mí también, que era la versión femenina Sí. de los cowboys. todas Pero esas las cosas. mujeres mucho, como decía La vos, mujer de dama antigua. bailadora. Dama antigua. De dama antigua, Sí. de todo eso. ¿Qué hacías de San Martín? Claro. Y todas esas Y los cosas. disfraces siempre tenían alguna mascarita, ¿eh? Siempre era muy común buscarse el antifaz. No, pero a mí me gustaban los que tenían que pintarte la cara. Te conozco, mascarita, te tenías que pintar. Sacate el Ajá. antifaz. ¿No? Que te ponías toda la cara Sí. tiznada de negro y todo eso. Me fascinaba. Y el agua, y el papel picado, Sí. y bueno, y ustedes cuenten, decirles a los oyentes que ya nos Que cuenten. nos cuenten ¿De ya. qué se disfrazaban? Exactamente. Bueno, hoy hablamos de los carnavales, le dijimos, y sabemos que no hay un único modo en Argentina de festejar los carnavales. ¿Cómo se diferencian los carnavales de los distintos lugares del país? Mi nombre es Coco Romero, soy músico interesado, autodidacta sobre el carnaval y he dedicado los últimos 30 años de mi vida a difundir todo lo que fui encontrando en el camino. Básicamente el carnaval del norte es un carnaval que está relacionado con la naturaleza, donde se le rinde tributo a la Pachamama como deidad que da de comer al hombre. Allí el diablillo pícaro, no el diablo diabólico de la conquista, es quien preside estos festejos y se entierra y desentierra el carnaval y la gente ofrenda lo mejor de sí para que el carnaval vuelva con las fuerzas el próximo año. En todo el tema de Corrientes y Gualeguaychú, digamos que en este momento se tornan como carnavales mediáticos, hay que tener en cuenta que ellos toman el patrón brasilero y de alguna manera, más allá de las características propias como puede ser la artesanía, en lo musical hay una fuerte influencia aún de lo brasilero, cosa que no pasa tanto en Corrientes, es un fenómeno más reciente que abarcaría de 1960 en adelante. Y la murga argentina, básicamente, que está buscando su identidad, y la murga retoma el fenómeno del carnaval a partir de la recuperación de las democracias que permite nuevos lazos y nuevas lecturas sobre el fenómeno del que estamos hablando. Yo me animaría a tirar una cifra que rondaríamos en las 200 murgas, y si tomamos en cuenta el primer cordón que rodea la ciudad, yo creo que andaríamos en unas 250 murgas fácil. Nora, recién escuchando a Coco Romero, pero también me hablabas del carnaval del norte, ¿no? No, claro, digo, la regionalidad del carnaval tiene que ver también con la creencia. Entonces, por ejemplo, explicarte lo que significa el ritual de la albahaca en el norte. ¿Por qué te pones una albahaca detrás de la oreja? Porque es el perfume del carnaval, es el perfume de la tierra. El carnaval empieza, igual que tantas otras festividades, tirando caña, vino, lo que tengas alcohólico para darle a la Pachamama de beber y que de ahí en más te proteja en la fiesta. El agua y la harina tienen que ver con este asunto de tomar el physique durral del otro. Entonces era la morochada que se tira harina porque se emblanquece, Claro. y después ya pasan a ser todos iguales. Es realmente fantástico y duran días y días y noches, y los bailes y las canciones. Por suerte cada vez se está activando más. Sí. diría yo, Sí. se está Ese dato que das vos de que así después terminan todos iguales, vos sabés que está en la esencia del origen más remoto del Sí. carnaval. Después nos va a hablar Santiago de eso, pero la idea es terminar pareciendo que somos todos iguales, por lo menos una representación, porque el carnaval es una representación. Ahora vamos a escuchar a Coco Romero contándonos cómo era el carnaval en nuestro país en el siglo XIX. Más allá de que a partir de la colonia y durante el 1800 hay idas y venidas del carnaval, 1869 para mí es una fecha clave cuando la presidencia de Sarmiento se establece el primer corso oficial en el centro de la ciudad. Esto de alguna manera va a disparar hacia la propia ciudad y hasta distintas ciudades del país una lectura distinta sobre el carnaval, dado que esto era llevado adelante por el presidente de la República, que entre paréntesis había sido nombrado, digamos, ya en el final de su presidencia como emperador del carnaval, porque Sarmiento planteaba algo muy interesante de que el carnaval, toda fiesta es educativa, ¿no? Por lo tanto tiene una lectura muy interesante en torno a las fiestas y lo folclórico que le compete a cada región del país. Bueno, el carnaval en el testimonio de Coco Romero. Coco Romero es el principal organizador de carnavales acá, de todo lo que es la celebración
le ha dado un dinamismo, un empuje a la celebración del carnaval como pocos. Ha trabajado desde hace años en eso, así que eso fue el testimonio de él sobre los carnavales en la Argentina. Me lo he disfrazado de gaucho. ¡Epa! ¡Epa! Levantando por vareda. Bueno, acá es difícil, con la humedad que hay. Sí. Levantar por vareda se hace muy difícil. Vamos a hablar sobre el carnaval y vamos a hablar sobre los orígenes del carnaval, o sea, de las fiestas anteriores que precedieron a lo que luego dio en llamarse el carnaval. Digamos que son las fiestas más antiguas de la humanidad. Durante unos pocos días se podía lícitamente, legalmente, subvertir los valores, transvertirse tanto de género como de condición social. Los hombres podían disfrazarse y actuar como mujeres, las mujeres como hombres, los ladrones podían ser reyes, cualquier campesino podía ser obispo y dar misas. El caso más antiguo registrado, que personalmente yo conozco, es de este tipo de festividades en Babilonia hacia el 1400 antes de nuestra era. Allí se realizaba una fiesta llamada Sacaea, que duraba 5 días, y durante la misma amos y servidores cambiaban sus puestos. Los sirvientes daban órdenes y los amos obedecían. Muy divertidos, vestían a un preso condenado a muerte con las ropas del rey. Le permitían sentarse en el trono y disfrutar de todos los privilegios, incluso de las concubinas del harén. O sea, el tipo estaba como quería. Al término de los 5 días, para que el tipo no tuviera problemas de identidad y no se creyera que realmente era el rey, le sacaban la ropa, lo azotaban y lo empalaban. Entonces el rey regresaba al trono limpito por dentro y por fuera, porque ya el otro había... Era terapia de shock. Exacto. Y los amos volvían a ser amos, los sirvientes, y todo tornaba a estar clarito. El culto a Dionisio, al vino, al descontrol y a la sexualidad nace en Grecia y luego pasa a Roma, una ciudad amante de la joda como pocas, realmente. En Roma se celebraban las Saturnalias o Saturnales, que eran las festividades romanas más escandalosas de aquella época. Se celebraban entre diciembre y enero en honor a Saturno, que era el dios de la agricultura. O sea, cuando terminaba la siembra y comenzaba el invierno. Siempre estas fiestas tienen relación a los ciclos, con los ciclos naturales, sobre todo de la agricultura, de la cual dependía la existencia misma de la gente. Los siervos comían en esa fiesta, comían en la misma mesa de su señor, se ponían su ropa, incluso hasta podían insultarlo. Los hombres se disfrazaban nuevamente de mujeres y las mujeres de hombres. Era el caos total institucionalizado una vez al año. O sea, se permitía una vez al año. El cristianismo, casualmente, luego tomará estas fechas y en ellas festejará la Navidad. O casualidad. Vos sabés que, perdón, Santiago, los soldados romanos se disfrazaban de mujer y hablaban con falsete, con voz femenina. Directamente hablaban, se hacían la señorita, los soldados romanos. ¿Estaba permitido transvestirse? Sí, estaba totalmente permitido. Una de las características de estas festividades es que se trataba de festicholas populares y callejeras, en la que participaba toda la ciudad. Otra característica es que muchas veces el baile, el alcohol y la música rítmica llevaba a estado de éxtasis, donde los fieles se conectaban con la divinidad, que eran fiestas religiosas. Esto último es como una infinidad de pueblos y culturas, en América, en África, en Oceanía, ¿no es cierto? Estas danzas rituales, de embriagarse, algún hongo alucinógeno, alguna cosa así, y caer en un estado de éxtasis. Al perder el control se entraba en trance. Sin embargo, estas cosas, este descontrol popular, mucho no le gustaba a la nobleza, por lo que el Estado trató de desacreditar y acallar estas fiestas, inclusive se intentó vanamente prohibir el baile. Sin embargo, el baile subsistió. En el cristianismo primitivo, bailes y cantos eran comunes en las ceremonias religiosas. Esto es muy interesante. Inclusive en la Edad Media, para Pascua, se da un fenómeno muy especial. La Pascua era una fiesta popular que se celebraba en medio de risas que provocaba el oficiante a través de bromas y obscenidades de alto contenido sexual incluso, que el mismo sacerdote... En la Pascua. Que el mismo sacerdote hacía desde el púlpito.
Un sacerdote de esa época justifica estas O sea que el tipo actitudes. se paraba en el púlpito y decía, y se vayan a la... Sí, hacía chistes groseros, se levantaba la sotana, y la gente abajo bailaba y hacía... Después decía el tipo amén, después de mandarte a la... Y después decía, ¿te tenías que olvidar de todo? Y después te tenías que olvidar de todo. Un sacerdote de esa época deja registros de esto y justifica estas actitudes diciendo que estas jodas tenían 3 objetivos. Primero, lograr que la gente asista a la misa pascual. No se la perdía. Poner algo para que exista. Vamos que hay joda. Segundo, alegrar el auditorio con cualquier medio, cosa que fue criticado por algunos, pero él decía que había que alegrarlo. Y tercero, este es muy interesante, mantener despierto a los fieles durante el sermón. O sea, se le durmiera, estaba ahí. Este fenómeno de la risa en la época de Pascua se conoce con el nombre de risus paschalis. Hay libros, hay un libro entero dedicado a este tema, a la risa en la Pascua. Qué bárbaro. Edad Media fue una época en que se bailaba en las iglesias, como recién dijimos, porque las iglesias no tenían bancos. Uno se imagina la iglesia con bancos, todo sentadito, pero los bancos recién aparecieron en el siglo XVIII. Ah, mira. Antes estaban de sueltos. dorapa antes. De dorapas, o se sentabas en el suelo, o caminabas, o deambulabas, o fundamentalmente bailaban. Estas danzas que te hacían Es más, entrar. creo que los musulmanes, los islámicos no tienen banco. No, claro, no No están en el piso, sí, totalmente. Pero ¿qué pasaba? El éxtasis provoca la relación del fiel con el Dios en forma directa y personal, sin ninguna intermediación. O sea, yo entro en estado de éxtasis y me conecto con el Dios. Por lo tanto, el clero, que eran los intermediarios naturales entre el Dios y los fieles, comenzaron a ponerse nerviosos y a oponerse a esto de andar de joda adentro del templo. No les gustaba nada, porque ellos casualmente eran los intermediarios y no podían hacer que se conectaran directamente. Ahí no se va para divertirse, sino para sufrir. Todo pautado, todo normado, el rito se solidifica y los cantos alegres y qué sé yo pasan al coro con la música gregoriana. Juan Cristómono decía, donde hay baile también está el demonio. Pero como no podían evitar las fiestas populares, lo que hicieron fue sacarlas del ámbito del templo. Una de esas fiestas era la de los santos, justo antes de la Cuaresma, y así casi sin quererlo inventaron el carnaval. De todas maneras continuaron dándole palo a la alegría, al sexo y a los bailes. El demonio, Satán, era el líder de la danza ilícita, y no es casual, miren ustedes, que Satán fuera representado con cuernos y rabo, igual que Dionisio en su manifestación como Pan. Ahora el éxtasis no llevaba a Dios sino al propio demonio. Incluso la violencia muchas veces se apoderaba de estos bailes y fiestas populares. Los ricos comenzaron a tenerle miedo y comenzaron una campaña para prohibirlo. Para ellos nada más peligroso que la gente en la calle. Un dato de color. En Italia, la manía de los bailes que se desataron entre los siglos XV y XVII fueron muchas veces achacadas a la picadura de una araña venenosa, la tarántula. Decía que la tarántula producía la fiebre del baile. ¿Y el baile cómo se llamaba? Tarantela. Tarantela. Yo tenía unos amigos que habían hecho una banda que se llamaba Las Tarántulas. Las tarántulas por la tarantela. Pero eso es otra historia. Otra historia. Bicentenario, en la voz de Santiago Varela. Y ahora las noticias de Nacional. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catita, que vengo a ser yo, y del señor Pepe Aria. Pepe, saluda a la audiencia. Buenas tardes, queridos filipipones. Buenas tardes, Catita. Ay, Pepe, mire la efeméride que le traigo. Un día como hoy, 19 de febrero, pero de 1807, una junta militar le dio el mando del virreinato del Río de la Plata a don Santiago de Liniers. Chupate esa mandarina. Claro, porque Liniers tuvo una participación muy importante durante las invasiones inglesas. Ay, seguro que metió a todos los soldados en la cancha de Vélez. Como en la cancha de Vélez. Y si era de Liniers, seguro que era hincha de Vélez.
pero eran otras épocas. Había heroísmo. Ahora nos invaden con la cultura de los norteamericanos, pero nadie hace nada. Ay, no se preocupe por esas cosas, Pepe, que además nosotros no somos ladrones como Liniers. Pero Liniers no era ladrón. Ay, ¿no dice que se escapó con toda la plata? No, Catita, ese era otro virrey Sobremonte. Mire, yo no sé si se escapó sobre el monte o sobre el río, pero que se escapó, se escapó. Y ahora nos escribimos, porque con tanta discusión me agarra una palpitación a la vesícula que no le cuento. Pero antes le decimos, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos el lunes. Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Bueno, ahora, ¿qué hago? Yo tengo que bailar Charleston. Ahí está bailando Graciela Almada. Muy bien. Muy bien, arriba de la mesa. Muy bien, yo no me Graciela, animé con bien. el Charleston, ¿eh? Ahora valoro más a Santiago Varela que se anima con el pericón, ¿eh? Muy bien, Graciela, ¿eh? Lo hizo muy bien. Bueno, la década del 20. La década del 20 en el mundo fue una década relativamente tranquila entre dos crisis, ¿eh? El final de la Primera Guerra y la crisis del 30. Y en Argentina va a ser tranquila después de la terrible represión de los peones de la Patagonia al comienzo de la década. Entonces algunos historiadores hablan de los dorados años 20. Se me ocurrió rescatar un par de historias de carnaval de los años 20 que me parecen anticipatorias porque en ellas la alegría de las máscaras termina de manera sorprendente. Tomé las dos historias del delicioso libro Buenos Aires, los huéspedes del 20, en el que su autora, Francis Korn, que es una de las mayores referentes académicas de la carrera de sociología, optó por elegir un estilo más literario y basarse en crónica de los diarios. Van a ver, presten atención al lenguaje con que están contadas estas historias. Empezamos con una historia que va a impresionar a Diego Tomasi, nuestro jefe de producción. El diario La Razón, del 23 de febrero de 1925, informa que en la casa de la calle Deseado 1479 viven su propietario Humberto Montanti y su familia. Anoche, a las 22:30 horas, el nombrado oyó que llamaban con insistencia a la puerta. Como medida de precaución se colocó el revólver en el bolsillo del saco y salió para ver quién llamaba. Montanti se encontró con dos máscaras. Una de ellas llevaba el traje de varón y la otra de mujer. Como éstas no dijeran una sola palabra al ser abierta la puerta, Montanti comenzó a desconfiar de la visita. Varias veces el nombrado preguntó a las máscaras qué deseaban, y éstas guardaron el más absoluto silencio. Montanti creyó que se trataba de dos maleantes que se valían del disfraz para cometer una fechoría, y con el fin de intimidarlos hizo un disparo. Parece que le apuntó mal. El proyectil fue a herir en el pecho a la máscara que llevaba traje de mujer. Al producirse este doloroso suceso, se comprobó que los disfrazados eran un matrimonio amigo de Montanti y que habían ido al domicilio de este con el propósito de hacerle una broma. El que vestía de mujer y que, como decimos, resultó herido, es Ángel Tomasi. La otra máscara que llevaba el traje de varón es la esposa de Tomasi, Sara Perucchi. Los dos son italianos y cuentan 32 y 35 años respectivamente, viven en la calle Camarones. Bueno, mira, la máscara... Le salió más. Me encantó. Quiero más. Bueno, otra. Otra. Otro hecho inesperado oscureció la alegría del carnaval. Otra vez La Razón del 2 de marzo de 1925 cuenta que anoche, en el momento más álgido del baile de la ópera, y cuando la animación llegaba a un punto culminante y que las máscaras, entregadas por entero a la filigrana de la danza, querían despedir dignamente a Momo, fíjense el lenguaje. ¿Qué lenguaje? Un hondo grito de dolor y de espanto puso la nota trágica al jolgorio. Clotilde Moraldes, argentina de 35 años, según declara, que vestía un churrigueresco dominó rojo, mantuvo hasta hace poco relaciones íntimas con Nicolás Barrios, joven de buen ver, que bien podía pasar por hijo de aquella. Barrios, bueno. Barrios, que es empleado de los mataderos de Liniers, parece que había llegado a ese momento cruel del amor en que a la mujer que fue se desearía no solo no verla, sino que ni existiera.
Desgraciadamente, cuando eso ocurre, siempre habla el cronista, la mujer se aferra. Vaya por las veces que se invierten los papeles y que son las más. Barrios, ni corto ni perezoso, ya había reemplazado a Clotilde con una mujer de su edad, más esbelta, más elegante. En una palabra, la había suplido bien. La reemplazante, María Zulema Bernal Barrera, no necesitaba taparse el rostro y así vestida con un etéreo traje de fantasía verde, hizo su entrada al baile llevada por Nicolás, que no cabía en el pellejo. Bueno, por la roja alfombra se deslizaron bien juntos, olvidando todas las tristes cosas de este mundo. Pero poco les duró el ensueño. Al llegar frente a la gradería de la orquesta, le salió al paso el dominó rojo, y sin mediar palabra, esgrimiendo una navajilla, tiró feroz mandoble a la blanca garganta de María Zulema. Esta se echó atrás rápidamente y el gesto la salvó de morir decapitada. Un hondo tajo recibió empero, sufriendo una intensa hemorragia que provocó una decena de desmayos de otras tantas máscaras, mientras Clotilde se entregaba a la autoridad. Y para terminar esta columna, diremos que las máscaras del carnaval están llenas de sorpresas. Mi nombre es Pedro Saborido, soy guionista y productor de televisión. Particularmente me llaman la atención tres momentos del cruce de los Andes. No solo por la proeza en sí, sino por todo lo que empujó el cruce. Después la resistencia peronista, siempre también me pareció como un hecho clave. Y después me pareció siempre interesante la generación del 80. Me parecieron siempre los tres momentos que a mí siempre me llamaron la atención, que tienen todavía el nudo de lo que nos sentimos como país. Esa colombina puso en sus ojeras un modelo que era de su corazón. Aquella marquesa de la risa loca se pintó la boca por besar un clon. Cruza del palco hasta el coche la serpentina, nerviosa e infina, como un pintoresco broche sobre la noche del carnaval. Mira qué música para arrancar contándote que la Avenida de Mayo albergó al corso oficial de la Ciudad de Buenos Aires durante muchísimo tiempo. Eran esas maravillosas carrozas y había un palco donde ponían un jurado que elegía cuál era la carroza que había ganado, y también en otro momento, cuando las murgas eran legales, después fueron ilegales por la dictadura militar, se hacían concursos de las murgas en cuanto a los cantos y demás. Pero había otra forma del carnaval que era el hacia adentro, eran los bailes de carnaval. Para quienes preferían un ambiente más selecto, los lugares que causaban sensaciones eran el Jockey Club y el Club del Progreso. Ahí tenías los disfraces más impresionantes, las mascaritas, todo este tipo de cosas. También estaban en los teatros, como el Ópera, el Politeama, el Marconi y el Smart, que actualmente se llama Blanca Podestá. Ellos se convertían, levantaban las butacas en salones de baile. La orquesta se situaba sobre el escenario y los palcos se alquilaban. Por otra parte, las distintas colectividades hacían sus propios bailes típicos de carnaval. Y entonces tenías, bueno, en todas las provincias estaba la española, la sociedad española, donde todo, la sociedad italiana, eso eran como el clásico. El clásico. Después tenías la Sociedad Verdi de la Boca, acá en Buenos Aires, la Unión Obrera Española, la Sociedad Ligure, el Centro Gallego, el Centro Catalán. Tenías también, pasando ya un poquito más entradas las décadas, ¿a qué tenés? Tenés los grandes clubes deportivos, que comenzaron entonces a llevar orquestas de tango, y se dividían en tres los espectáculos. Era el tango, la internacional y la otra que se llamaba, no sé por qué la característica, y que normalmente lo que incluía era el baile carioca, era la cosa más así como divertida y latina, lo latino, digo, la internacional eran las grandes orquestas de jazz. Los grandes clubes estuvieron allí debutando, por ejemplo, a Francisco Canaro y a Di Sarli. Y en la década del 40 y el 50 empezaron los 8 grandes bailes 8. Francisco Lomuto, Alfredo De Angelis, D'Arienzo, Troilo, Pichuco, Carlos Di Sarli, Osvaldo Fresedo, entre otros, estuvieron presentes en estas jornadas de los 8 grandes bailes 8, donde Alberto Castillo cantaba.
levantan después los decadentes y esto es fascinante, pero Castillo, hasta entradísimo en edad, además andaba por los barrios. en los bailes. Y terminaban a las piñas, ¿no? ¿Qué saben? O, no sé qué decía. Los cargaba. Mira, y se armaba tanto la bronca que se tiraban con cosas. Yo les quiero contar ahora, ¿quién no tiró papel picado alguna vez en su vida? Claro. Todo el mundo. ¿Quién no molestó con la espuma? Todo el mundo. ¿Cuál es la historia? En aquel momento, agua perfumada, escúcheme. ¿Cuál es la historia del agua perfumada y del papel picado? El papel picado nace en la antigua Roma, en donde se hacían, digamos, los desfiles de carnaval eran por donde pasaban los carruajes. Entonces, en un carruaje pasaba una niña y llevaba confites. Cuenta la historia, cuenta la leyenda. Llevaba confites y los confites le gustó un caballero que estaba en el costado, que era alguien de la plebe, y le tiró confites como para seducirlo. Él se los devolvió y el resto de la gente decidió que esta era una buena manera de divertirse y empezaron a tirarse confites, con lo cual además generó una suerte de industria porque ya después era parte de lo que había que tener en el festejo de carnaval. Pasó el tiempo y en la costa azul francesa no se podían tirar con confites, que además dolía. Porque que te tiraran con un confite era medio doloroso. Entonces empezaron a tirarse en los carnavales de Niza y en la Riviera con pétalos de rosa. Grandes bolsas, ¿viste? Grandes bolsas de pétalos de rosa eran llevadas a los bailes y se repartían, y entonces allí era el homenaje hacia la mujer que más gustaba. Bueno, terminaba toda cubierta de pétalos de rosa. La industria, la falta de dinero y la popularización de todos estos temas hizo que deviniéramos en la industria del papel picado. El agua nace como una maldad, el juego de agua. Ajá. El juego de agua es también se remonta a la Venecia del siglo XVIII. En el siglo XVIII el primer juego era mantener una vela encendida caminando durante el Martes di Grasso, que es el martes de carnaval. Quienes lograban tenerla encendida todo el tiempo tenían suerte para todo el año. Y ahí viene el Mardi Gras. Exactamente, claro. Exactamente. Entonces la tenías que tener la vela encendida. Bueno, entonces unos a otros, ¿qué empezaron a hacer? Yo quiero tener más suerte que vos, por lo tanto nace de una maldad. Empiezo a querer apagar la vela de alguna manera. La vela del prójimo. La vela del prójimo. A algún vivo se le ocurrió que ponía 7 velas en un sombrero y con eso iba a garantizarse absolutamente la suerte para todo el año, pero otro más vivo decidió que le iba a pagar con un balde de agua desde el balcón. Y a partir de ahí, y con esa historia de apaguemos las velas, comienza el juego del carnaval de tirarnos agua, que en allá lejos y hace tiempo también era una manera de conquista. La chica a la que más bombitas le tiraban era la que más gustaba. Bueno, ustedes saben que en Carnaval se celebra a un rey imaginario, el rey Momo, pero yo les voy a contar una brevísima historia de un rey verdadero que se disfrazó y se incendió. En 1392, en las Cortes, se bailaba el baile de los salvajes, de los hombres salvajes, el hombre del bosque, ¿no es cierto? Y el rey Carlos VI de Francia, en un baile organizado por la boda de una noble, se disfrazó junto con otros 4 bailarines, ¿no es cierto? Se disfrazaban de hombres del bosque, y de repente el conde de Orleans se acercó para iluminar al grupo, acercó una antorcha, y se les prendió fuego los trajes al propio rey de Francia y a los bailarines. Los 4 bailarines murieron quemados, y el rey se salvó porque la duquesa de Berry sofocó el fuego con la cola de su vestido. Epa. Por eso se salvó el rey. Por supuesto que se ocupó del rey y no de los otros bailarines, ¿no? Bueno, Carlos VI de Francia disfrazado casi se nos quema. Ahí terminó. Recordemos otra cosa. Los judíos tienen el Purim, que es el carnaval de los judíos, ¿no? Sí. Que tiene que ver con cómo Dios los liberó de la amenaza del rey de Persia, creo, ¿no? Es la historia de Esther. Claro. Es la maravillosa historia de Esther, la mujer que convence al rey de que en realidad no había por qué exterminar a los judíos, porque no habían traicionado. Esto claro. era el tema. Hay toda una historia, y con respecto a eso, quiso una carroza hace
tiempo atrás, homenajear este tema en Brasil y se armó un tole infernal. Ajá. Porque la comunidad judía brasilera dijo que con el holocausto no se jorobaba, no se hacían carrozas. Bueno, y antes se usó la palabra homenaje, queremos rendirle un homenaje a dos personas notables de la cultura que se fueron, que acaban de partir, que son Marta Mercader, la autora de Juana Manuela Mucha Mujer. Sí, y de otros libros, y también Ariel Ramírez, un hombre grande que de la música. Produjo toda una renovación de la música de proyección folclórica. Dos personas que debieron haber estado acá en el Bicentenario y que ahora van a estar a través del recuerdo nuestro. Seguro que sí. Y de la obra de ellos. Bueno, y se nos terminó el programa, se terminó la semana también. Les deseamos que pasen un lindo carnaval, que pasen un lindo fin de semana, y el lunes nos reencontramos a las 2 de la tarde en Bicentenario. Chau. No se asombre si le digo que nos vamos, nos apena el tenernos que marchar, y los bombos lentamente van sonando con el ansia de llegar a otro lugar.